Continuamos con nuestro análisis. Hoy se hicieron públicas imágenes de uno de los hombres más buscados en México y en los Estados Unidos. Se encienden todas las alarmas, ya que tras la captura estratégica y sin violencia del operador clave, conocido como el Fresa, el cártel Jalisco Nueva Generación se encuentra al borde de una crisis interna. La organización criminal más violenta y despiadada de México está colapsando desde sus cimientos y su líder absoluto, Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, se encuentra completamente vulnerable. La información que proporcionó el Fresa en las primeras horas de su interrogatorio fue tan contundente, tan demoledora y tan precisa que la DEA y el equipo de Arfuch ya activaron el protocolo de cacería total. Y lo que se ha revelado ha provocado un estado de pánico en el mundo del narcotráfico. Porque el Fresa no era solo un contador, no era un administrador más. Era la memoria digital del Mencho. Era el hombre que conocía las ubicaciones, los movimientos, los sobornos, los contactos con políticos, las casas de seguridad, los laboratorios clandestinos, las rutas de escape, los médicos personales, los pilotos, los ingenieros en telecomunicaciones y hasta los nombres verdaderos de los hijos de sicarios con identidades falsas. Y lo reveló todo, bajo presión, ante agentes de ambos países. El Fresa expuso la verdad. Entregó computadoras portátiles, claves de acceso, memorias USB, discos duros codificados. Lo más importante, el dato que el mundo entero había esperado durante años, la localización exacta del refugio actual de El Mencho. Las coordenadas lo sitúan en lo profundo de una zona selvática entre las fronteras de Michoacán, Colima y Jalisco, dentro de un perímetro de menos de 8 kilómetros. Es una región boscosa de difícil acceso, rodeada de barrancos, ríos, entradas camufladas y complejos de seguridad conectados por túneles subterráneos. Según la información, el Mencho cambia de escondite cada 72 horas. Mantiene un monitoreo médico constante debido a una enfermedad renal, y solo confía en 4 personas, de las cuales 2 ya están bajo vigilancia. El cerco se estrecha, la tensión aumenta y el tiempo se agota para él. Pero lo más impactante, lo más viral, es el audio que se filtró minutos después de la captura de El Fresa. Es un mensaje de voz del Mencho a su círculo de confianza que confirma su miedo, su desconfianza y su total vulnerabilidad. En el audio, con un tono alterado y la voz temblorosa, el Mencho pide ayuda urgente, exige lealtad absoluta y lanza amenazas a quien se atreva a traicionarlo. Entre sus frases más reveladoras se escuchan: ya cayó uno. No quiero ningún otro traidor. Si me sacan de aquí, que sea para ir al plan B, porque si me detienen, no salgo vivo. Acaben con ellos si se mueven, acaben con ellos si hablan. A mí no me va a pasar lo del Chapo. Las agencias ya han confirmado que la voz es auténtica. Es el propio líder del cártel Jalisco Nueva Generación hablando como nunca antes se le había oído. Derrotado, desesperado, acorralado. Es la voz de un hombre que sabe que lo están vigilando desde el aire, que lo están cercando por tierra, que ya no tiene a quien sobornar y que los millones que lo mantuvieron oculto por más de una década ya no pueden protegerlo. Y mientras esto ocurre, el operativo avanza. Arfuch, con extrema precisión, ya ha asegurado todo el perímetro. Un despliegue con más de 300 efectivos de fuerzas especiales, apoyados por helicópteros de visión nocturna, unidades de asalto sigiloso y drones con visión térmica, mantiene bloqueadas todas las rutas de acceso conocidas. Han sido cerrados caminos rurales, han infiltrado comunicaciones, se han monitoreado radios y satélites, y se ha desplegado a la élite táctica de México y de Estados Unidos en una misión de cacería internacional sin precedentes. No se busca solo detenerlo. Se le está rastreando como a un depredador que ya no tiene dónde esconderse. Como consecuencia, el cártel Jalisco Nueva Generación ha empezado a desintegrarse. En Michoacán y Jalisco ya se reportan rebeliones internas, asesinatos por sospecha de traición, sicarios que huyen, operadores quemando documentos y abandonando propiedades. El terror ya no es hacia el gobierno, es hacia adentro. El miedo a ser el siguiente Fresa, el siguiente en hablar, el siguiente en revelar la ubicación del jefe, ha sumido a la organización en el caos. Varios mandos intermedios han desaparecido, no a manos de las autoridades, sino por órdenes directas del Mencho. Él está limpiando su entorno. Pero el daño ya es irreparable. Y eso no es todo. Los archivos obtenidos de los dispositivos del Fresa contienen más información de la que el cártel puede soportar. Hay nombres de presidentes municipales, gobernadores en funciones, exmilitares, empresarios, fiscales,
jueces e incluso senadores que han recibido dinero, protección, favores o han servido como intermediarios. Las autoridades federales ya han comenzado a filtrar nombres. Se esperan órdenes de arresto en las próximas horas, inspecciones en propiedades de políticos y una ola de dimisiones anticipadas. La corrupción ya no se puede encubrir. Lo que está sucediendo no es solo la persecución de un capo, es la desintegración de un sistema entero. Y al frente de todo esto, se encuentra Omar García Harfuch, el único hombre que se atrevió a entrar en la guarida, a arriesgarse y a salir con el control del cártel en sus manos. Y lo más impactante aún no ha ocurrido, porque la operación final ya está en marcha. El refugio del Mencho está identificado. El equipo de captura está en movimiento. Y en las próximas horas, el mundo podría presenciar la caída del narcotraficante más sanguinario de esta generación. Ya no hay escape. Lo que está sucediendo tras la captura del Fresa, el operador más silencioso y crucial del cártel Jalisco Nueva Generación, no es simplemente una operación más. Es el principio del fin. Porque Omar García Harfuch, en coordinación con unidades especiales de la DEA y del Gabinete de Seguridad, no solo logró detener a uno de los cerebros financieros de la organización, sino que provocó una tormenta perfecta que ahora tiene a mismísimo Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, atemorizado, oculto y a punto de ser cazado como un animal acorralado. El efecto dominó fue instantáneo. Apenas el Fresa empezó a revelar nombres, ubicaciones, claves, contraseñas y planos operativos, las pantallas de los centros de inteligencia de México y Estados Unidos se llenaron de información nunca antes conocida. Archivos con nombres auténticos de líderes regionales, contratos con compañías fachada, listas de pago a funcionarios. Lo más decisivo, la ubicación actual de los campamentos móviles del Mencho en la zona montañosa entre Coalcomán, Tepalcatepec y Aguililla. Todo verificado. Todo con pruebas. Todo con coordenadas GPS. El criminal más buscado del continente, de pronto, estaba completamente al descubierto. Y fue entonces cuando sucedió lo inesperado. Un audio filtrado. Una grabación obtenida de uno de los radios encriptados del Círculo de Seguridad del Mencho dejó helados a los agentes de inteligencia. No era una declaración de guerra. No era una amenaza. Era un ruego. Era miedo. Era el Mencho implorando a sus operadores que no lo traicionen. Que se mantengan firmes. Que no se vendan. Y lo más fuerte, si me entregan, me asesinan en el aire. Si me de Joe atrapar, me eliminan. Ustedes no entienden lo que está en juego. Ya se vendió uno. El Fresa se fue. Y si cae otro, esto se acaba. Se acaba, eso dijo con su voz temblorosa, áspera, pero quebrada. Porque sabe que el monstruo que él mismo creó ya no es capaz de protegerlo. Y lo más grave es que no solo teme a Harfuch, también teme a su propia gente. Tras la caída del Fresa, la desconfianza dentro del cártel Jalisco Nueva Generación se disparó. Se han documentado secuestros internos, asesinatos entre operadores, torturas para encontrar soplones y huidas masivas. La orden emitida fue: quien hable, muere. Pero es muy tarde. La estructura está comprometida. Los contactos están cayendo uno tras otro. Las cuentas bancarias están congeladas. La red de protección política está siendo desmantelada. Y es que el Fresa no solo reveló la ubicación de El Mencho, también entregó el nombre de 3 gobernadores, 2 diputados federales, 6 presidentes municipales y al menos 14 mandos medios de la Guardia Nacional y del Ejército que recibían pagos por ignorar los hechos. La suma, más de 100 millones de pesos mensuales en sobornos, transferencias en efectivo, pagos en bienes, vehículos, propiedades y cuentas en el extranjero. Todo eso ahora está en poder de la Unidad de Inteligencia Financiera. Se avecina una limpieza institucional de dimensiones históricas. Y mientras los políticos se desesperan, tratando de borrar pruebas, desaparecer nombres, ocultar vínculos, el operativo en la sierra ya está en curso. El perímetro que rodea la zona señalada por el Fresa ya está bloqueado. Más de 500 elementos de fuerzas especiales, drones armados, escuadrones caninos, radares de largo alcance y equipos de reconocimiento están entrando en el monte. El Mencho está cercado. Se sabe que se mueve a través de túneles, que tiene al menos 2 casas de seguridad conectadas, que usa helicópteros sin permiso de vuelo y que cambia de equipo médico cada 48 horas. Pero también se sabe que su salud está empeorando, que sus riñones fallan, que sus nervios lo traicionan, que ya no puede dormir. Y mientras los soldados avanzan,
La DEA ya preparó el operativo de captura internacional. Estados Unidos ha enviado personal táctico especializado en misiones de extracción, similares a las ejecutadas contra Bin Laden. La diferencia esta vez es que ocurre en territorio mexicano. Y esta vez es Arfuch quien está dando las órdenes. La selva ya no es un refugio, las montañas ya no son un escudo y el narcotraficante ya no tiene protecciones. El Mencho está solo y vulnerable. Lo que se viene es el golpe final, el operativo de cierre, el descenso al infierno para eliminar de raíz al demonio que corrompió a México por 2 décadas. Y entonces sucedió lo que durante años se consideró una tarea imposible, una ilusión de los cuerpos de inteligencia, una meta inalcanzable para los gobiernos más estrictos del continente. El operativo final para capturar o neutralizar a Nemesio Ceguera Cervantes, alias el Mencho, el hombre más buscado, el capo más peligroso, el criminal más esquivo de las últimas 2 décadas. Porque después de años de intentos fallidos, de encubrimientos institucionales, de rutas protegidas, de operativos frustrados y de funcionarios cediendo ante el poder del narcotráfico, finalmente se activó el asalto decisivo, la incursión a las profundidades de la selva. Esa selva que durante años lo resguardó, lo sostuvo, lo ocultó y que ahora, gracias a la operación planeada por Omar García Harfuch y las Fuerzas Especiales de México y Estados Unidos, se ha convertido en su prisión natural, en su tumba en vida, en el último lugar que puede pisar antes de caer. Desde la captura de El Fresa, la localización exacta de los escondites conectados del Mencho no solo se confirmó con coordenadas satelitales y archivos internos de cártel, sino que fue reforzada por videos, grabaciones y fotografías interceptadas que mostraban a Nemesio desplazándose a pie, enfermo, encorvado, protegido por un anillo mínimo de seguridad, rodeado de colinas, barrancos y caminos diseñados para huir en segundos si se detectaba cualquier movimiento militar. Pero lo que el Mencho no sabía era que esta vez no se trataba de una incursión no planeada ni de un despliegue político con cámaras. Esta vez no venían por el espectáculo, venían por su cabeza. El cerco comenzó a las 3:12 de la madrugada del día siguiente a la filtración del audio, en medio de la densa niebla de la Sierra Michoacana, cuando más de 600 elementos de élite de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional y unidades de operaciones especiales de la DEA, equipados con visión térmica, bloqueadores de señal, escáneres subterráneos y drones, empezaron a cerrar el perímetro marcado con precisión milimétrica por las coordenadas obtenidas de la computadora de El Fresa. Los accesos fueron bloqueados por aire, los caminos destruidos con explosivos controlados, los pozos de escape sellados con cemento líquido y las rutas clandestinas colapsadas con explosivos de alta precisión. El Mencho quedó atrapado en un área de menos de 5 kilómetros cuadrados, sin posibilidad de escapar caminando. Sin helicópteros, sin señal, sin salvación. El silencio fue interrumpido por el sonido de los drones y el crujir de la vegetación bajo las botas de los comandos. No hubo advertencia. No hubo ultimátum. La operación fue ejecutada con frialdad quirúrgica, con la letalidad de una maquinaria entrenada para eliminar al enemigo. Sin margen de error. Sin cámaras. Sin discursos. Sin flashes. Porque Harfuch no llegó para negociar. No vino a ofrecer tregua. No vino a escuchar excusas. Vino a cumplir una promesa. Y esa promesa era erradicar el símbolo más profundo de la violencia en México. El primer enfrentamiento estalló a las 4:08 de la mañana, cuando un grupo de sicarios que vigilaban una de las salidas del complejo selvático detectaron el movimiento militar y abrieron fuego con rifles automáticos, lanzagranadas y ametralladoras montadas sobre troncos. El enfrentamiento duró exactamente 17 minutos y terminó con 11 sicarios muertos y 4 capturados, todos con uniformes tácticos, radios intervenidos y mochilas con dinero en efectivo y dosis de fentanilo listas para distribuir. En ese momento, ya no había marcha atrás. El enfrentamiento había comenzado. El último bastión del Mencho se estaba quemando desde sus cimientos y los comandos avanzaban metro a metro, derribando puertas, detonando minas, arrasando cada parte de la selva, mientras el sol comenzaba a aparecer como testigo de una de las operaciones más intensas de la historia moderna de México. Las siguientes 3 horas fueron una mezcla de guerra de guerrillas, combate cuerpo a cuerpo y asalto total. Los operadores del Mencho, muchos de ellos adolescentes reclutados y adiestrados como escudos humanos, comenzaron a rendirse ante la superioridad táctica del operativo. Se encontraron refugios subterráneos con camas médicas, salas de monitoreo,
túneles diseñados para huir por los ríos y hasta sistemas de ventilación oculta que ya no servían para nada. Uno tras otro, los escondites fueron cayendo como piezas de dominó. Y en el último punto marcado en los mapas incautados, una estructura de cemento disfrazada de granja abandonada, ubicada entre dos peñascos imposibles de escalar, fue el escenario del momento culminante. Ahí, según las imágenes satelitales, había entrado el Mencho 3 días antes. Ahí había sido atendido por su médico personal. Ahí estaba resguardado con 2 escoltas. Ahí se mantenía oculto, esperando instrucciones que nunca llegaron. El acceso fue ejecutado con una carga explosiva dirigida. La puerta estalló en pedazos. El humo cubrió el ambiente y cuando los comandos entraron, lo vieron sentado en una silla de ruedas, con las manos en alto, con el rostro pálido y las piernas cubiertas de sangre. El líder de líderes, el símbolo del terror, el hombre que transformó regiones enteras en fosas comunes, estaba allí, derrotado, solo y en silencio. Nemesio Ceguera Cervantes fue capturado con vida. Y en ese instante, todo México se impactó. Las redes sociales se saturaron. Los medios internacionales interrumpieron su programación. La DEA celebró en privado y Arfuch, desde el centro de mando, no dijo nada. No sonrió, no celebró. Solo respiró profundamente. Porque sabía que lo había logrado. Porque después de años de guerra, de muertes, de ataques, de traiciones, de corrupción institucional y de un narcoestado disfrazado de república, el monstruo había sido derribado. Y lo más difícil está por venir, porque el Mencho, ahora bajo custodia, será interrogado por una unidad binacional. Sus declaraciones pueden desarticular a la mitad del sistema político, empresarial y militar. Lo que él sabe puede arrastrar a gobernadores, senadores, jueces e incluso secretarios de Estado. Su caída no es el fin, es el comienzo del colapso de un sistema completo. Y al frente de ese derrumbe, con los pies firmes, con la mirada decidida y la voluntad inquebrantable, está él, Omar García Harfuch. El hombre que no se rindió, el hombre que cazó al demonio. El hombre que puso al Mencho de rodillas.